Mariana Weinstein, soy la directora nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, la Bienal de Venecia es uno de los eventos más importantes en el mundo de las artes visuales, así como la Bienal de Arquitectura, que es cada 2 años, fue el año pasado, este año es la Bienal de Arte. La Bienal es un lugar de encuentro de artistas de todo el planeta. Casi todos los países asisten a la Bienal, o tienen un pabellón o alquilan un lugar. Uruguay es uno de los 3 países latinoamericanos que tiene un pabellón propio en Venecia. Y esto es algo fuera de serie. Es el evento más importante en el planeta Tierra de las artes visuales, y Uruguay tiene la posibilidad, desde 1960, que se adquirió el pabellón, a estar presente allí. Para las artes visuales y la cultura, esta es una cita ineludible, donde todos los principales referentes del mundo del arte y de la cultura están. Estoy hablando de directores de instituciones, de museos, curadores, políticos, empresarios, coleccionistas. Diría que todas estas personas de todos los países y de primer nivel están y asisten a la Bienal. Participar en la Bienal y confrontarse con el arte de todo el mundo es como un mundial en el fútbol. Es estar entre los mejores, y Uruguay tiene que nunca dejar pasar esas oportunidades e ir lo mejor representado posible. Bueno, la Bienal de Venecia hoy día y siempre ha sido durante años la Bienal más prestigiosa. En el fondo también es un concurso, ¿no? Quiere decir que ir a la Bienal siempre fue para nosotros en Uruguay todo un honor y todo un acontecimiento, ¿no? La Bienal de Venecia es como una gran vitrina al mundo. Internacionalmente estás ahí. Es una vía única, diríamos así, de mostrar y difundir las artes visuales del Uruguay. Participar en la Bienal de Venecia es la participación en un evento mundial que dura 7 meses y pasan más de 700.000 personas que ven tu obra o las obras de los demás. Y me parece que eso, la única manera de explicarlo es que es una experiencia que es una maravilla. La Bienal de Venecia se funda en 1895, a fines del siglo XIX, y no tiene un carácter vanguardista cuando surge. Los primeros premios de la Bienal del siglo XIX, de ese periodo de fines del siglo XIX, podríamos decir que son pintura Pompier, una pintura que no era para nada aperturista hacia nuevas posibilidades expresivas. Y cuando cerca de los 20, luego de la Primera Guerra Mundial, se reabre, sí adquiere un carácter tal que hace posible la difusión del impresionismo tardíamente, porque es un fenómeno del siglo XIX, pero que no había sido acogido por el ámbito de la Bienal. Y luego, cerca del periodo de la Segunda Guerra, afectó la cultura del mundo, pero en particular de Europa. Es responsable de la Bienal para sugerir la existencia de eventos similares a los de ella. Uno en América, la Bienal de San Pablo, surge de la década de los 50 con el farol ese de la Bienal de Venecia, ¿no? Toda una etapa enorme hasta el 80 se da solamente en los jardines, con algunos países que alquilaban lugares fuera, como satélites. Pero a partir del 80 se crea el Aperto, se crea el Arsenal, y eso cada vez va creciendo. Se le agregaron cine, se le agregó música, se le agregó últimamente, en los años 80, arquitectura, que antes había pequeñas secciones, pero a partir del 80 empieza a haber una bienal en los años entre medio de la Bienal de Arte. Nunca deja de ser eurocentrista y empieza de a poquito a sentir las críticas por esa posición. Pero eso también se fue modificando, porque consciente de ese eurocentrismo, algunos eventos dieron cabida en forma privilegiada al arte africano. Un mea culpa del periodo de las vanguardias que saquearon todo lo que era expresión de pueblos primitivos considerados solamente como etnografía. Entonces, como el occidental podía pensar, podía hacer arte y podía manotear indiscriminadamente
obras de otros lados. En esa bienal había un artista africano que agarraba a Picasso y hacía versiones de Picasso. Era muy gracioso, pero muy interesante, muy instructivo. Otras bienales mostrando fotografías de la China, por ejemplo, ¿no? Abarcaba gran parte del espacio expositivo de la bienal. En el caso de la Bienal de Venecia es importante además porque fue la primera en fundarse, que creó un prototipo de exposición colectiva de países que siempre fue puesta en cuestión, en cuestionamiento, incluso hasta el día de hoy. Pero de todas maneras es algo que permite conectarse a muchísimos países y muchísimos artistas. De su fundación insólita por la implantación en Laguna, Venecia es una ciudad que sorprende aún a aquellas personas que no le interesan las características de algunas ciudades en el mundo. Esa característica le da a la planta urbana una singularidad muy especial en su arquitectura, en los palacios que dan el Gran Canal, pero aún en las viviendas de los canales tortuosos por los cuales te perdés caminando, ¿no? Me quedó con Venecia un amor muy especial que conocerla es apasionante, está llena de misterio, está llena de... Claro, es una ciudad única en el mundo, una ciudad construida en ciento y tantas islotes, entonces tiene todo es distinto, desde un casamiento hasta una ambulancia, hasta los ómnibus, todo. Es un mundo muy especial. Está conformada por diferentes islas y bueno, y en una zona de una de esas islas está toda la zona del Arsenal, que se llama, y ahí están los jardines de Venecia con diferentes pabellones que pertenecen a diferentes países. Los recorridos de la Bienal son laberínticos. Hay como avenidas centrales, que es axial desde la entrada al pabellón Italia, es como una calle principal, digamos, ¿no? Y la estructura consiste en un sector de los envíos nacionales, en los cuales estaba Uruguay, por ejemplo, otro sector que se exponía en los jardines, que es el lugar físico contra el Gran Canal, donde están los pabellones de los países. Italia ahí posee un pabellón que se llama Pabellón Italia, donde un comité organizador de la Bienal definía un conjunto de artistas invitados en torno a un tema que varía en cada Bienal. El formato de la Bienal es, por un lado, expositivo. Los pabellones están abiertos desde abril hasta noviembre y por ahí pasan, para darte una idea, en el año de la Bienal de Arte pasan 600.000 personas. De los 90 países que tienen normalmente participación en la Bienal, hay solo 3 países latinoamericanos que tenemos pabellón propio en el Giardini. Venezuela, Brasil y Uruguay son estos países que tenemos este enorme privilegio y también obviamente es una responsabilidad para nosotros como Estado de proteger este espacio, de cuidarlo y de que esté en las óptimas condiciones para exhibir a nuestros artistas. El que Uruguay tenga la oportunidad de mandar a un evento internacional como la Bienal de Venecia, sumado a que posea un pabellón propio, la distingue en Latinoamérica. Ahí Uruguay, al poseer esa posibilidad, confronta y de alguna manera late junto con todo lo que es el arte del mundo cada 2 años. En 54 y 56 Uruguay participa con unas exposiciones. La primera creo que es de Torres García, que venía de Francia, y participa en un local en área del pabellón de Italia. Y en segunda vez, 56, era una cosa colectiva de 3 o 4 artistas, también en el mismo lugar. Recién en 58 empiezan las tratativas para comprar, porque había una oferta de la Bienal, y que creo que se consolida en el 60, que ahí a partir de ahí pasa a ser el pabellón que usamos todos nosotros, los que fuimos, en el pabellón de Uruguay. Y eso se debió, digamos, a gente que siempre tuvo Uruguay
y digamos que era pionera, que la Bienal invitó, teníamos un agregado que se llamaba José María Podestá, que era el agregado cultural, que era un hombre de una cultura fantástica. El embajador se llamaba Ponce Echeverri, hermano de un famoso político, Eduardo Ponce Echeverri. Va a Podestá y le dice, nos ha venido esta invitación de la Bienal de Venecia para tener un espacio. Y esos trámites burocráticos llevaron a que muchos países no pudieran llegar a obtener los fondos, y el embajador puso de su bolsillo los fondos para comprar el espacio, previa autorización obviamente de las autoridades de Montevideo, que después se le reembolsó, pero digamos, tenemos ese pabellón gracias a esos uruguayos, a veces que la gente no conoce, y que hacen que hoy puedan estar, y pueda estar Uruguay mostrándose al mundo en su calidad de arte. Nuestro pabellón no es gigante, es un pabellón de aproximadamente 60 metros cuadrados, pero es muy valioso, muy prestigioso dentro del ámbito de la Bienal. Está colindante muy cerca del pabellón de Australia, del pabellón de Israel. En fin, es un paseo que tú vas de un pabellón al otro caminando por unos jardines, ¿no? El gobierno uruguayo hizo una fachada muy linda, tipo clásica, digamos, media muy simple, pero muy correcta, que tapaba que en realidad era un ranchito de 2 aguas con techo de asbesto, y tenía rejillas de ventilación y demás. Eso con el tiempo fue cambiando. Tuvieron que cambiar el techo, y creo que el gran cambio se hizo con Marco Maggi, que lograron hacer adentro, decidieron hacer adentro una especie de white cube, un cubo blanco, todo cerrado, dejando de ver las cerchas y los techos y las ventilaciones que había. Le agregaron un panel porque la gente subía a la puerta, miraba ahí y se iba sin entrar. Entonces, poniendo el panel, la gente tiene que entrar a mirar de qué se trata. Y eso fue una buena medida, digamos, para el público. Creo que es un buen pabellón. Eventualmente en un futuro habilitaría una pequeña reforma, una pequeña ampliación. No hay mucho espacio para ampliar mucho más, pero el desafío para los artistas o los arquitectos en los años de arquitectura es también tomar en cuenta el pabellón para presentar el proyecto. Nunca Uruguay en los envíos nacionales quedó como fuera de lugar en relación a las exigencias de la Bienal. Por suerte Uruguay tiene, desde el punto de vista cultural, una continuidad y una calidad a través ya del siglo XIX, si uno empieza a pensar, en relación, si uno compara con América Latina, ¿no? que es donde tenemos que mirar, ¿no? Viajo a Estados Unidos en el 84 porque me dan la beca Guggenheim. Adentro de ese año recibo otra beca para ir a Italia. Una vez finalizado ese curso, como estaba la Bienal de Venecia en el año 84, voy hasta Venecia y veo ahí por primera vez la Bienal de Venecia como espectador. El impacto es tremendo. En el 86, la Comisión Nacional de Artes Visuales me elige junto con Ernesto Arostegui para representar a Uruguay en la Bienal. O sea que yo, al estar en el 84, jamás, de los jamases, es una cosa totalmente imposible, podía imaginar que iba a volver 2 años después a ese lugar, ¿no? Y a ese pabellón. Cuando en el 84 veo el pabellón uruguayo, estaba abandonado porque hacía varios años que Uruguay no participaba de los envíos en el periodo de la dictadura. Y tengo entendido que en los años inmediatos antes del comienzo de la dictadura tampoco había sido utilizado. Entonces hubo mucho trabajo para hacer porque claro, tenés que poner a funcionar eso
como un lugar de exposición, ¿no? El lema en ese momento era el arte y la ciencia. El proyecto que presenté lo venía elaborando sin tener en cuenta esta propuesta de la Bienal, era parte de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Dentro de la tela convivía como acumulaciones aparentemente desorganizadas de cosas, aludían al desorden, a las que se superponía coordenadas con mediciones como para tratar a similitud de un mapa, organizar lo aleatorio del suelo, por ejemplo, ¿no? Dentro de los principios geométricos organizadores de la superficie, por supuesto estaría la perspectiva, pero también la geometría en sí misma, ¿no? En mi caso yo no soy una persona que se valore por ese tipo de metas. Yo creo que siempre tengo la calma de valorarme de acuerdo a lo más objetivo que puedo juzgar mi propia obra, ¿no? Pero no voy a negar que cuando se te reconoce en una cosa así, es como un signo bueno, digamos, ¿no? Yo participé en la 48 Bienal, que fue en el año 1999. El envío mío fue, digamos, básicamente centrado en cilindros de madera de distinto tipo, que eran una rueda, por ejemplo, que era un cilindro. Es un cilindro una rueda, ¿no es cierto? Un cilindro de una sección muy chica, pero es un cilindro. Y después también había obras más grandes, más chicas, todo de madera, que en aquella época, digamos, yo estaba muy metido en la parte de maderas, trabajar con maderas duras, maderas muy viejas que habían tenido su historia, básicamente en curtiembres o en fábricas, y que yo las tomaba como estaban. No las tocaba, no las pintaba, simplemente me adaptaba a la forma, iba adaptando la forma. Todo el piso estaba lleno de viruta, la idea era como si se entrara a un taller y estuvieran trabajando. El curador, cuando fui yo, fue un maestro fantástico que tiene Uruguay, que se llama Clever Lara, era el curador de la muestra, y él me ayudó muchísimo. Y me ayudó muchísimo el que era el arquitecto de la embajada, que era un italiano con quien me hice muy amigo y me enseñó. Y entre nosotros tres fuimos armando una obra solamente, tuvimos que pedirle auxilio al pabellón de Italia, que pesamos 10 personas para entrarla, porque era muy pesada. Las demás las entramos nosotros y con algún ayudante, pero básicamente éramos nosotros tres. El arquitecto, el curador, que era el maestro Clever Lara, y yo. Fue para mí, digamos, dentro de mi humilde trayectoria en el arte, el recuerdo más agradable que tengo y más tocante. Porque además uno allí, digamos, entra a jugar en una liga de una vara muy alta. Cada país manda los artistas que considera oportuno y generalmente son excepcionales y a veces con muchísimos más recursos que nosotros. Pero pese a eso, Uruguay tiene una larga tradición y la Bienal lo reconoce como un pabellón que siempre ha sido muy prolijo, muy cuidadoso en los envíos que ha enviado, los envíos que ha mandado. Y bueno, fue una experiencia fantástica de todo el punto de vista.
Los roles en una muestra así, está el artista, que es el que presenta su proyecto, y generalmente, si tú te fijas en todas las exposiciones, está la figura del curador. En este caso de la Bienal, el curador acompaña al artista también en la toma de decisiones, entiendo. El curador, que sería, como dice su nombre, viene del italiano, está a cura de, está al cuidado la obra de, o sea, es el que cuida la obra en el sentido de que el artista deje el máximo de su potencial con esa obra que está teniendo. Es un hombre normalmente muy formado en arte, que dialoga permanentemente con el artista. Y el comisario, ese comisario, el que tiene que cuidar los números, el que tiene que cuidar que se gaste el presupuesto tal cual está planteado, el responsable de toda esa parte ejecutiva, también de presupuesto, pero también de todas las acciones que conlleva llegar a Venecia y volver. El comisario o la comisaria se encarga de producir todo lo que tiene que ver con el envío, todo lo que es el contacto directo con los organizadores de la Bienal, permisos y por supuesto todo lo que tiene que ver con la gestión del propio espacio, que como te comentaba antes, tenemos un espacio propio que necesitamos acondicionarlo, mantenerlo en óptimas condiciones y después articular con todos los equipos, en este caso el equipo artistas curadores, con la Embajada, Cancillería. Nosotros trabajamos muy estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con nuestra Embajada en Italia. Y bueno, eso es todo un trabajo de gestión y bueno, también un trabajo con lo privado, ¿no? No solamente con lo institucional, sino también con lo que son sponsors y diferentes apoyos que tenemos y que vamos consiguiendo y gestionando para llegar de la mejor manera a representar a Uruguay en este evento tan importante. La Bienal tiene un formato de competencia, hay unas premiaciones, primer premio, segundo premio, hay varios premios, no son muchos, son 5, 6, 7, y son muchísimos países que van. Y después también hay algunos premios a la trayectoria, ¿no? Grandes artistas, ¿no es cierto? Todos los años hay un comité artístico que decide a quién, digamos, homenajear, más de uno, a veces sí, son 2 o 3 que los homenajean especialmente. No sé, a lo mejor es personal, no sé si es lo más importante el concurso, pero al final de la Bienal se da un veredicto del premio mayor. Nosotros tenemos el orgullo de que Ignacio Iturria ganó el premio de la Bienal de Venecia cuando fue. Bueno, mi participación fue en 1995, en el momento donde justo se cumplían los 100 años de la Bienal, que bueno, fue todo un acontecimiento especial, ¿no? Me tocó también justo como estaba en plenitud, como me tocó justo a la edad en que yo ya estaba en plenitud, ya sabía quién era, ya estaba trabajando sobre temas puntuales y bueno, tenía todo como mucho viento en la camiseta, ¿no? Para poder enfrentar cualquier cosa. La motivación de la Bienal, porque siempre hay un curador general, en este caso era Jean Clerc, que era un francés, que era director a su vez del Museo Picasso. Él propuso un tema muy fuerte, que es alteridad y individualidad. Y después recalcó mucho en la vulnerabilidad y la muerte. Lo que sí que me di cuenta es que lo que yo estaba haciendo tenía una coincidencia directa con lo que este hombre estaba proponiendo. Lo que yo había propuesto era lo opuesto, era todo frágil, porque estaba todo trabajado como eso, con cartones coarrugados y atados con alambre, como siempre se dice, y entonces los muebles que se movían, todas las cosas tenían fragilidad y tenían esa vulnerabilidad también, ¿no?
el pabellón, lo que había hecho era, a la entrada había un cuadro que tenía casi 2 metros, y vos lo primero que hacías, entrabas dentro y lo primero era ¡pum! Ese cuadro. Tenías que dar la vuelta para entrar a la posición. Quiere decir que la posición, lo que pasaba, se estaba desarrollando detrás del cuadro, donde ahí aparecían los muebles, aparecían, las pinturas. Y también había llevado 500, 600, 700 retratitos así hechos con el pomito, pinturitas. Atrás del cuadro ese, los tapetes, le puse todo. Eran así chiquitas. Por supuesto que me robaron la cantidad. Y después en otro, que ya seguía teniendo, a partir de un cuadro, empecé a ponerlos y salían los cuadritos chiquitos, esos retratos, y se iban para afuera de una ventanita que había, así, ¿no? Tengo una manera de pintar que le digo pinturiti, que es, en vez de graffiti, es con el pomito, un pomito de acrílico, me aprieto, me sale la carita. Aprieto así, me sale el cuerpito. Aprieto así, me sale el cuerpo. Y me quedan los personajes pegados. Y me puse a hacer eso con el pomito y pinté 3 secciones de 3 diferentes razas. Por un lado, teníamos, por supuesto, el apoyo de Kahlenberg, que fue gestor de las ideas, de muchas ideas y todo. Pero después estaba Praxis, este señor, Miguel Quejayoglus, que también se sentía que te había necesidad de hacer más cosas. Y entonces hizo todas estas cosas que la gente se llevaba, y son pins que te colgás. Mucha gente se lo ponía. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo conseguí allá. Después se le ocurrió hacer unas flechas que decían Iturria. Entonces las ponía por todos lados, colgó las flechas en los árboles que decían Iturria, parecía el indio, y que iban dirigiéndose al pabellón. Y nosotros estábamos muy bien ubicados porque Uruguay tiene un pabellón privilegiado. Estábamos muy visibles, ¿no? Chiquitos, pero bonitos. La premiación tiene que ver es un premio especial que se dio con motivo de los 95 años, de los 100 años de Venecia, que no se va a repetir, ¿no? Se dieron otros 3 premios a mí me dieron el primer premio ahí, que era una adquisición donde se quedó Venecia con un cuadro mío que se llama La Señora de la Noche, que está en el Museo de Venecia, donde se puede visitar ahí y verlo. El premio me cayó a mí de una manera bastante sorpresiva, porque nosotros nunca pensábamos que íbamos. El ir a Venecia no significaba en sí mismo todo un acontecimiento. Entonces, el día de la premiación, todo el mundo estaba en el palacio, ahí en un centro que había ahí, donde se hacía la premiación. Pero yo me fui a mi pabellón, ya de corbata y todo, esperando cuando termine esto, ya se van a venir todos para acá y yo estoy acá. Y empecé a sentir un ruido ahí, y me fui acercando, y sentí que decía Iturria, será Iturria, digo yo, pero si no nos dijeron que teníamos que ir. Entonces llegué, y apurate que tenés un premio, que tenés que entrar. Ahí fue la primera sorpresa. Premio acquisto della Fondazione Cassa di Risparmio di un'opera esposta alla 46esima Biennale da destinare al Lazar, a Ignacio Iturria. La parte emotiva para mí fue mucho más fuerte como recuerdo que las posibilidades que te abre las cosas. Evidentemente sí te abre porque se te van acercando en el momento que estás a visitarte, y más si estás premiado, galeristas de todos lados, directores de museos. Estuvo el director del Metropolitan recorriendo cuadro por cuadro de los míos con una valija que había comprado libros. Paraba y miraba, paraba y miraba.
y me compró un cuadro para el Metropolitan. Cuando se terminó, lo mandamos a Nueva York. Ya lo tenían en Nueva York. Y ahí pasó una de esas cosas que son insólitas, que no valen ni averiguarlas, que el cuadro que eligió la Bienal de Venecia para quedarse, La Dama en la Noche, era ese. El cuadro que se lo habíamos dado y lo tenían en el Metropolitan. Entonces, digo, esta será la balanza de la vida, viste, que te va una buena y otra mala, ¿no? No tuve más remedio que bueno, decir que lo trajeran y que se quedara en el museo, pero este hombre quedó furioso de por vida conmigo. Bueno, nunca más pude recuperar, se quedó, La Bienal de Venecia me dio como un impulso, me reforzó el impulso, porque yo ya estaba impulsado, estaba muy flojo, hasta incluso tomaba como normales cosas que no eran, ¿no? Con el tiempo sí me fui dando cuenta, porque en muchos lados y todo, casi siempre me presentaron diciendo que había tenido ese y otros premios que tuve, que también fueron importantes, pero no de la dimensión esta, que es, digamos, una dimensión internacional, ¿no? La Bienal de Venecia fue en el 2009. Fue en la 53 Bienal de Venecia, cuyo título general era La creación de mundos. Así era el tema general de toda la Bienal. El planteo que lleva Uruguay se llama Paisajes Críticos. Se nombraron a 3 artistas, Burgos, Uribe y yo. A Burgos y a Uribe se les plantea que sus obras vayan al interior del pabellón. Y a mí me plantea que haga una obra para el exterior. Entonces, al plantearme a mí que me ponga en el exterior, yo pienso, pero me están emigrando de mi país. Y el problema de la emigración, yo ya lo venía trabajando. Entonces me interesó llevar este planteo. La obra se llama La Tierra Prometida. Yo hice una maqueta donde iba a poner mi obra. Cajones metálicos que están llenos de margaritas. Y en las tapas de estos cajones tienen los escudos de los países latinoamericanos. El pabellón, que lo leemos acá con la palabra Uruguay, forma parte de la obra, porque el pabellón de Uruguay
es territorio uruguayo. Las margaritas es un juego de te quiero mucho, poquito y nada. Entonces yo planteo acá, ¿el país me contiene o no me contiene? Y como el tema de la Bienal era creación de mundos, yo acá estoy planteando el mundo de nuestra región, de la región de Latinoamérica. Esa chapa, el día que se abre la Bienal, estaba brillante, en color gris, pero a través del tiempo, de los meses en que se desarrolla la Bienal, esa chapa se fue oxidando y toda la obra se fue como integrando, porque también vino todo el otoño y el invierno europeo, y todo el jardín, que cuando yo coloqué mi trabajo era todo verde, se fue poniendo de color otoñal. Entonces todo se fue como mimetizando, como que la obra tenía vida propia. Yo no podía controlar la oxidación que se iba dando. Cuando el espectador mira la obra, puede darle interpretaciones totalmente distintas y tan válidas como la mía. Y bueno, y con esta obra pasó así, se dieron muchísimas interpretaciones, porque el final de este trabajo está en el Museo de los Derechos Humanos, en el ETSI. Ellos me compraron la obra, porque ellos asociaron la margarita con el símbolo de los desaparecidos, que yo no lo había pensado. A nivel nacional yo ya tenía mi reconocimiento, ¿no?, como artista, pero a nivel internacional, después de la Bienal de Venecia, hay una proyección internacional. Te empieza a conocer que no es nada fácil desde Uruguay que se ve. Bueno, yo participé en la 57 Bienal en el 2017. Yo estuve más de un mes y medio, no me acuerdo exactamente, porque fui antes, mi obra tenía que hacerse allá, no se podía mandar. Era más sencillo construirla allá, armarla allá y desarmarla allá. Proyecté todo, envié todo y después a controlar el armado, que eran unos cracks los tipos, que fueron a una carpintería a 100 kilómetros de Venecia, en un pueblo que se llama Meduno, que trabajaban bárbaros. El proyecto se llamaba, el nombre de la participación era La Ley del Embudo, y la obra en sí era un embudo de madera, allá se hizo de abeto, porque era más sencillo y mejor, que es el sistema que usan en la explotación ganadera uruguaya para clasificar y definir vacas o ovejas o lo que sea, y tiene una serie de normas que viene del siglo XIX. Tema que de alguna manera yo lo quise plantear en ese momento como forma metafórica de la situación que había, ¿no? Es decir, vos tenés una rampa que podés ver los animales o las personas y tiene unas entradas que parecen guillotinas.
Y de alguna manera eso que estaba sacado del ámbito rural uruguayo tenía algo que ver con lo que está pasando en sociedades modernas, que hay una cierta segregación, clasificación y mucha gente, y más ahora que se ve con las guerras de estas, van al matadero, ¿no? Y la idea venía de muchos años. La pasada de la idea a la realidad se hizo acá en Montevideo con un carpintero que era un crack, Oscar Intercum. Digamos, entre los dos fuimos resolviendo el asunto. Se hizo acá a una medida determinada. Y allá lo que se hizo fue, acá con estos modelos y con dibujos y proyectos adecuados, mandarla al taller de carpintería para que la ajustaran con la medida que yo mandé, para el tamaño que era bastante más chico del pabellón. Las repercusiones antes, durante y después, ¿no? Porque antes salieron 2 o 3 artículos acá en Montevideo y entonces una de las cosas que salió casi al principio fue que a mí me pareció sorprendente y no sé cómo fue que llegó, el interés de la mujer o lo que sea, en la revista de a bordo de Alitalia, hablaba sobre la Bienal de Venecia, que mencionaba acá al principio a mi obra y demás, y después adelante mostraba la foto de la cuestión y una mención bastante importante en que eso se distribuía en todo el mundo. Para mí es como la versión más extendida de la difusión de esto, ¿no? Pero también había otro tipo de repercusiones. Hay una especie como de folclore en la Bienal de que hacen bolsas para regalar o para vender, para que la gente guarde los catálogos que va recopilando. Entonces acá se hizo un proyecto por Victoria Varela, que trabajaba con un grupo con mujeres presas en distintos lugares de reclusión, y entonces imprimieron una bolsa de tela que se distribuía con el diseño de la tapa del catálogo que hizo Sequeira y demás, y con una tarjeta de explicación de qué se trataba, y eso tuvo una repercusión que a mí me llamó la atención, de varias páginas, una página web inglesa que se dedicaba a cosas de medio ambiente y del arte, destacando el hecho de que se hubiera hecho esa bolsa. Y para mí como artista lo que pasa es que representa muchas cosas, lo que se representa el orgullo de que te elijan, porque yo fui el último en ser elegido por la Comisión de Artes Plásticas o Artes Visuales del Ministerio. Entonces todo eso hace que vos participas de un evento muy importante porque ves mucha obra y te codiás, hablás y te podés intercambiar con gente de los más variados. O sea, yo vi ahí, hablaron conmigo más directores de museos que en toda mi vida juntos, no sé, en 5 días. Algunos países deciden qué artista va a representarlos. En el caso de Uruguay, hace ya unos años se hace un llamado abierto a proyectos y se analiza. Tenemos por ley una comisión de artes visuales que ayuda al ministerio, me ayuda a mí y al ministro a decidir qué proyecto va a ir a la Bienal. Que para nosotros es muy importante que sea de esta manera porque le da una transparencia a toda la ciudadanía que sabe que, bueno, que el artista o los artistas que nos representan son realmente los artistas que merecen y que se adecúan a una propuesta. Cuando digo una propuesta, es una propuesta curatorial general, que en este caso es de la curadora Cecilia Alemani, que es la curadora designada por la dirección y el comité organizador de la Bienal para trabajar en un tema general de la Bienal, que en este caso es inspirado en el libro The Milk of Dreams. Y bueno, justamente en Uruguay esta convocatoria pública que hicimos fue para artistas uruguayos o residentes para que presenten proyectos expositivos basados en esta temática. En este caso se presentaron unos 20 y algo proyectos y tenemos que seleccionar dos propuestas
Y esas 2 propuestas que seleccionamos, que nos parecen las más adecuadas en función de una cantidad de cosas, a veces influyen cosas de tipo logística, de tipo el pabellón es de determinado tipo, de determinado tamaño. Superado esa instancia, se eligen 2 y eso se eleva a la Dirección Nacional de Cultura. Y la Dirección Nacional de Cultura, de esas 2 propuestas, elige una. Y el que fue seleccionado es el de Gerardo Goldwasser, es un proyecto que se llama Persona. Tiene que ver con su vida, con un manual de sastre que recibió de su abuelo que lamentablemente estuvo 16 días en un campo de concentración, donde lo obligaron a hacer uniformes nazis. El proyecto Persona, realmente nosotros estamos muy contentos desde la Dirección de Cultura y muy satisfechos con el proceso y con cómo viene sucediendo. Es un proyecto que habla sobre los temas que plantea, ¿no?, Cecilia Alemán, y que tienen que ver con el vestir, que tienen que ver con las subjetividades. Es un proyecto que no usa el color prácticamente, el espacio es blanco y negro, o sea que en realidad hay una propuesta del artista de que el color lo aporten los visitantes, con sus diferentes indumentarias y con el color propio de cada persona que asista, pero bueno, realmente nos invita a reflexionar sobre la condición humana, nos invita a reflexionar sobre las identidades. Es una obra muy fina, es un artista muy consagrado, tiene un lenguaje, digamos, que toca muchas fibras familiares de él y de sus ancestros. Es una obra, digamos, en ese sentido conmovedora, pese a ser una obra muy fina formalmente hablando. Pero el otro día mirando la tele, estaba mirando a las mujeres de Ucrania. Están haciendo lo mismo. Estaban todas haciendo uniformes para la guerra. Qué coincidencia increíble las 2 cosas, ¿no? Que en este momento la fábrica de uniformes que marca Goldwasser también hoy día lo están haciendo. Hoy puede tener una lectura o una relectura, una lectura distinta para los visitantes de la Bienal, porque estamos en un momento de plena guerra en Europa y son cosas inesperadas que suceden, pero bueno, también habla de una obra que es muy actual. Ya era obviamente muy actual previo a esta guerra, pero hoy se resignifica y creo que esto también va a ser interpretado y va a tener nuevas lecturas por parte de los visitantes. Bueno, el proyecto Persona es, digamos, es un proyecto que, digamos, que está organizado con el equipo de curadores que son Laura Malosetti y Pablo Uribe, que con ellos nos presentamos al llamado del proyecto de la Bienal. Pero el proyecto en sí tiene es un trabajo que está inspirado en mi parte de mi trabajo, de mi repertorio, de mi trabajo de todos estos años, que pretende o intento vincular tres escenarios que son la sastrería, el arte y la violencia. Mi abuelo estuvo en 1938, tuvo 16 días en el campo de Buchenwald trabajando de sastre. Él era sastre, mi padre y mi tío también. Y bueno, por ser sastre pudo sobrevivir. En aquellos tiempos muchos tenían esa situación, eran explotados y utilizados en sus oficios a cambio de poder vivir. Y bueno, mi abuelo tuvo esa experiencia. Después en los años 90, cuando aquí en la sastrería de Montevideo, mi padre y mi tío me acercaron los manuales que él utilizó en aquellos tiempos. Y bueno, yo los empecé a estudiar y se transformaron digámoslo así, en la materia prima de mi trabajo, ¿no?, hasta el día de hoy, ¿no?
dentro de la sastrería, en estos últimos años me ha interesado mucho lo que podrían ser las etapas intermedias de la profesión. O sea, todo lo que es la preparación de las mesas de corte, la ubicación de patrones y, bueno, un montón de situaciones. Yo las fui vinculando a posibles construcciones de dispositivos en arte, ¿no? Me entré a dar cuenta simplemente con haber observado mucho tiempo el trabajo de mi familia, de que, bueno, que habían una serie de acciones que realizan los sastres que perfectamente se pueden aplicar después en proyectos de arte, ¿no? Por ejemplo, marcar papeles, que es una acción muy, muy característica, o cortar telas o papeles o encimar telas, son decisiones que se pueden trasladar después a un objeto de arte, ¿no? Para tratar de comunicar algo, ¿no? Entonces, se trató de eso, ¿no? De encontrar muchísimos puntos de contacto entre las dos profesiones. En definitiva, la opción de proyecto que definimos con el equipo de curadores consiste en 4 obras. Hay una obra en la entrada, en el acceso, como el proyecto tiene que ver con las medidas, ¿no? Hay un proyecto que en el acceso del pabellón consiste en un pallet en el suelo y un espejo, ¿no? Instalado en la pared, haciendo L con el pallet, en donde la gente puede subirse y medirse visualmente como primera entrada a la exposición. Ya después, entrando en la sala, ahí sí hay una instalación de rollos de mesas de corte de gran formato, de prácticamente 3 metros de altura. Y bueno, enfrente a esa instalación está una obra que se llama El Saludo, que son 50 mangas que están colocadas en línea en la pared enfrente a la instalación. Y esa sala cierra con una pequeña regla que está inspirada en los centímetros que utilizan los sastres. Y bueno, esas son las 4 obras que conforman el relato de persona, digamos, ¿no? Bueno, para mí representar a Uruguay en la Bienal es una sensación múltiple. Es en primer lugar una enorme alegría, un tremendo honor y una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? No solamente mía, sino también de todo el equipo. Así que expectativas muchísimas. Esperemos que salga todo bien. Para nosotros es un momento importante llegar, como te decía, con todo lo que esto implica, con una buena publicación, con un buen catálogo, con una muestra impecable de calidad que nos represente bien. Y realmente la expectativa es esa, ¿no? Es de estar conformes y de lograr el objetivo de que todas las personas que participan se sientan bien representadas, las instituciones, por supuesto el artista, curadores, los sponsors, y que bueno, creo que en este caso así es, y espero que tengamos buenos resultados de los visitantes y de las personas que nos importa que nos valoren. En el caso de la Bienal, por supuesto, se reúne el mayor prestigio que puede ser tener un pabellón en la Bienal de Venecia, un privilegio enorme para nuestro país, y la posibilidad que eso le da a los artistas uruguayos de estar en esa vitrina. Y al Uruguay todo, ¿no? De poder utilizar ese sitio para comunicarse con los otros artistas, con los gestores culturales, con la propia gestión de la Bienal. En fin, es una moneda muy interesante para manejar.
Thank you.